Y quisiera entrar en materia. Una noticia que cambia. En el libro de Evangelio según Juan, el capítulo 4 dice el verso 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. El primer ejemplo de esta noche, hablando de cambio, no hablando de religión, hablando de un cambio que tiene que producirse en el ser humano. El hombre no va a cambiar simplemente por el esfuerzo. Algunas cosas veremos hoy, algunas pautas, y quisiera dejarles esta inquietud y esta reflexión bíblica. Esta mujer samaritana se encontró con Jesucristo. Esta señora no era de buena vida, era parte de su costumbre y según la misma Biblia dice, ella había tenido ya 5 maridos. Era una mujer que era aborrecida por el pueblo. Entendamos bien que las mujeres de esa población de Sicar se sentían amenazadas por ella. En otras palabras, era la señora que constituía una amenaza para los hogares, para los matrimonios, porque podíamos decir era la quitamaridos. Pero esta mujer se encontró con Jesús. Cuando se encontró con Jesús, Jesucristo le entabla la conversación, como que rompiendo el hielo. Alguno diría, Jesús tenía sed. Es posible que tuviera sed, que estuviera cansado, pero la Biblia me enseña que Jesús utiliza la palabra dame beber, más porque es una mujer que va a llegar por agua y viene con un cántaro, cosa que nunca se dio, nunca le dio agua a Jesús, ni nunca sacó agua, en ese momento no sacó agua. Se encontró con el Señor y el Señor empezó a hacerla reflexionar. Lo primero que colocó ya fue obstáculos. Hace algunos días predicaba sobre las excusas que colocamos los seres humanos. Nosotros esgrimimos argumentos. Esgrimimos argumentos, pueden ser muy válidos o pueden ser muy tontos. A veces simplemente porque va a llover, porque se asoma una nube, porque el día amaneció muy caliente o muy nublado. Nosotros decimos porque estamos en pandemia, porque me da miedo. Nosotros tenemos muchas excusas. El ser humano siempre esgrime excusas. Es que yo trabajo mucho. Yo a veces he considerado que esta cuarentena nos enseña que qué tanto trabajamos nosotros, qué tanto nosotros nos esforzamos, qué tanto gastábamos tiempo que a lo mejor ya no nos quedaba tiempo, porque esa era la razón. Es que no tengo tiempo, es que soy un hombre muy ocupado. Bueno, nos encerraron para que miráramos qué tanto tiempo gastábamos. Es bueno mirar la vida, reflexionar. Y predicando sobre las excusas que esgrimen los hombres. Esta mujer esgrimió una excusa que era un argumento de un prejuicio racial. Ella era mujer y era samaritana, quiere decir una mistura, una mezcla entre judíos y gentiles. Y eran aborrecidos esta mezcla, llamados samaritanos. Aún más, los mismos judíos viniendo de Jerusalén hacia el norte, hacia el sector de Galilea, eran capaces de atravesar el río Jordán e irse por el lado oriental de Israel para llegar hasta Galilea y ahí sí volverse a atravesar, solo por no pasar por tierra de samaritanos. La Biblia sí me enseña al principio del texto que a Jesús le era necesario, así dice el texto, le era necesario pasar por Samaria. No es que Jesús tenga prejuicios, no es que Jesús gaste situaciones raciales. No, ese es el ser humano común, ese es lo natural. Y eso es lo que esgrimió ella, que no haya trato entre judíos y samaritanos. Eso es lo que dice la señora, como para colocarlo a distancia. Eres un varón y eres judío, y entre judíos y samaritanos no hay trato. Pero esa mujer tuvo que seguir escuchando a Jesús. Y el texto que utilizo, el verso 10, dice, si conocieras el don de Dios.
Y en ese momento empieza una situación que ella no ha entendido todavía y apenas va a empezar a mirar algunas situaciones en su vida. Su vida, su alma quedó al desnudo cuando habló con Jesús. Es que cuando se habla con Jesús, la vida del hombre queda al desnudo. Y cuando el hombre, su alma, su ser, su corazón queda al desnudo, no hay nada que pueda encubrir. Hay cosas que son las enfermedades. Cuando tú vas al médico porque sientes algunas molestias, porque tienes alguna situación de enfermedad o lo que llamamos yo algún malestar. Pero el médico te podría decir, te voy a auscultar y te voy a tomar los latidos del corazón, el pulso, y te voy a mirar cómo están tus pulmones, etcétera. Eso es lo que hace normalmente valorando un médico. ¿Te imaginas donde el médico, después de que le preguntaras y vieras su cara y le dijera, y tuvieras como una cara como extraña, pues te daría más curiosidad de saber qué va a decir el médico? Y le preguntaras, doctor, ¿y qué es lo que tengo yo? Y el médico te dijera, no encuentro pulso. Usted está muerto. Usted no debía estar de pie aquí. Usted está muerto. Pues el hombre vive en esas condiciones. Esa es la situación real de la humanidad. El hombre está muerto en delitos y pecados. Es una realidad que vive el hombre. Y si el médico le dijera, pero le tengo una solución, lo voy a llevar a un encuentro con la vida. Encontrarse con la vida es encontrarse con el que va a abrir mis ojos, con el que va a meter su mano en mí, con el que me va a hablar al alma, al desnudo de mi vida, a lo que seguramente está ya tan metido que a lo mejor no quisiera ni recordarlo. A lo mejor es lo peor que me ha ocurrido. Es posible que no quiera mirarlo de nuevo porque me trae tristeza o me trae desgano en la vida. Es posible que fueran tus respuestas. Esta mujer, al final, lo que el Señor le dijo en condición, si conocieras el don de Dios. Entonces, ella empieza a oírlo y al oírlo, lo primero que se le ocurrió fue decir que era un varón, que era un hombre más. Pero después ella tiene que reconocer que es profeta. ¿Acaso tú eres profeta? ¿Y por qué ella pudo decir eso? Porque el Señor empezó a hablarle de su propia vida. Pero si este hombre es un extraño, ni vive en Sicar, no es samaritano, ¿y cómo sabe mi vida? ¿Cómo conoce mi vida? Entonces, lo primero que plantea el Señor cuando se le va a escuchar, cuando el hombre empieza a escuchar, es la realidad de cada uno de nosotros y es una realidad individual, es una realidad muy particular. Lo que le sucede a alguien no le sucede al otro, ni al vecino, ni en la misma familia. Es una realidad muy personal. Y cuando tú te enfrentas con este Dios, que a lo mejor desconoces cómo habla, entonces te encuentras con la realidad de tu propia vida. Hay un problema que está en tu vida. Cuando el hombre va al médico y le dice, usted está grave, usted está muy mal. Lo primero que se le ocurre al ser humano ante el médico es decirle, pero hay tratamiento. ¿Hay dígame alguna cosa que tenga que hacer? ¿Cuánto tengo que pagar? Eso se haría por la vida natural que en algún momento se pierde. Ahora la pregunta es, ¿qué harías por el alma que se pierde y en la eternidad? Entonces, esta mujer quedó al desnudo, oyó a Jesús, empezó a caer las escamas de ceguera de sus ojos, solo escuchándolo. Y cuando lo alcanzó a escuchar, le preguntó cosas que eran muy propias del culto, de la relación con Dios, porque habló de adoración. Y cuando habló de adoración, Jesucristo fue tajante para decirle, ustedes no saben lo que adoran. Esta mujer está al desnudo delante de Dios. Está con su alma abierta. Y entonces, en un momento de esos en donde descubre
la realidad, la verdad. Ya no es profeta. Ahora, él le acaba de decir algo porque ella le preguntó por el Mesías. Era una pecadora, pero sabía de religión, sabía de una promesa, sabía de algo que estaba sucediendo. He oído que el Mesías ya está por aquí. Tú me puedes decir, ya que eres profeta, dime dónde está. Ella seguramente el anhelo era cambiar de vida, pero no había podido porque el hombre por sí solo no puede. Entonces Jesús se le descubre delante de sus ojos, se le revela delante de ella y le dice, yo soy. Ese yo soy cambió la vida de esa mujer. Se le olvidó el cántaro. Y cuando se le olvidó el cántaro, se le olvidó la razón por la cual fue al pozo de Jacob. Se le olvidó de dónde tenía que sacar agua. Y era una necesidad urgente porque el agua es apremiante, sirve para la sed y es parte para la vida vital, para vivir. Y esta mujer, dejando su cántaro, salió corriendo. Había escuchado algo y empezó a propagar la noticia. Porque cuando el hombre conoce a Dios, cuando el hombre se le abre en revelación ese Dios delante de su alma, al hombre no le hace sino por empezar a decirlo, a comentarlo, porque es algo novedoso, algo grande, algo magnífico, algo poderoso en su vida. Y entonces salió corriendo y dice la Biblia que ella gritaba. No le importó que era el pueblo donde la odiaban porque ella tenía que salir a escondidas, la podían linchar, pero no importó eso. Pareciera que se le olvidó esa situación. Ahora está contenta. He conocido a uno que me ha dicho todo lo que yo he hecho en la vida. O sea, me desnudó el alma. 2, a mí me parece, tengo la sensación precisa, tengo la sensación concreta de que es el Mesías, que es el Salvador del mundo. Salí de recibirle, está en el pozo a unos cuantos metros, kilómetros. Salí de recibirle. Esa noticia cambió la vida de esa mujer. La que llegó al pozo fue una ramera, una mujer de mal vivir, una mujer que podía vivir con ciertas ligerezas. Pero la que dejó el cántaro y salió corriendo a decir la noticia, esa mujer ya no era esa mujer de mal vivir. Algo había cambiado la vida. Por eso el texto dice, si conocieras el don de Dios. Todo hombre que se encuentra con Dios, empecemos por ahí, le va a cambiar la vida. Si tú me preguntas en el Antiguo Testamento, que puede ser como un velo que se coloca para mirar casi nublado hacia el Nuevo Testamento, te podría mencionar a Moisés. Moisés es el hombre de carácter que cuando defendía por su nacionalidad a los hebreos, siendo un príncipe egipcio, porque aunque no era egipcio, era criado en el palacio, ese hombre fue y mató al egipcio. Recuérdenlo bien. Lo hizo porque tenía un carácter, se puso la camiseta de Israel. Pero cuando la Biblia me dice después que era el hombre más manso sobre la tierra, entonces encuentro que algo le había ocurrido a Moisés. Es que encontrarse con Dios cambia la vida. Encontrarse con aquel que me habla cambia la vida. Cuando tú oyes a los alguaciles que se trasladaron a buscar a Jesús para arrestarlo, era la orden de los principales, pero cuando llegaron a arrestarlo, les tocó escucharlo. Aquí lo terrible es, lo tremendo en Dios es que el hombre le escuche, porque cuando el hombre le escucha, el alma empieza a arderle, empieza a cambiarle, empieza a vivir un momento tremendo, no solamente emocionante. Y estos alguaciles entonces le dicen a este hombre, cuando regresaron ellos a la sinagoga a presentarse delante de los principales, entonces dijeron esta frase: no ha habido hombre que hable como este. Habla como quien tiene autoridad.
No es cualquier aparecido, no es alguien que se imagina cosas, que inventa cosas. No, tiene una trascendencia sus palabras. Habla como quien tiene autoridad. Encontrarse con Dios es muy importante. Es necesario para el hombre. Y hoy más que nunca, el hombre anda ansioso. No sabe con quién se va a encontrar. Tiene miedos. Hay temores en la sociedad. La gente anda corriendo. Miren en las calles, en las ciudades. La gente tiene temores. Pero el día que se encuentre con Dios, esos temores van a cambiar. Recuerde el encuentro de Adán y Eva después que pecaron en el Edén. Nunca el hombre va a tener la capacidad ni la fuerza para ir en búsqueda de Dios. Él no tiene fuerzas. Es como aquel que lo vio el médico y le dijo, yo no sé por qué está usted en pie. Usted está muerto. O sea, no tiene la fuerza para ir a buscar a Dios. Pero cuando tú encuentras el texto desde el principio, Dios no lo va a decir. Dios va en búsqueda del hombre. El hombre no tiene la fuerza. Está muerto. Pero Dios sí va en búsqueda de él. Cuando Dios le busca, va a mostrar su amor. Porque cuando tú ves a Dios entrando en el Edén, en el paraíso, tú encuentras una forma muy particular de ese Dios. Yo no encuentro un Dios que vaya de una vez con el látigo a castigar al hombre. Esa es la religión. Eso es lo que nos enseñaron los religiosos. Yo encuentro un Dios que es capaz, sabiendo que lo va a expulsar del Edén, sabiendo que ha pecado, sabiendo que permitió que el orgullo le entrara en el corazón. No, va en búsqueda de él y le dice, si el Edén tuviera una puerta, un portón, le dice de allá, Adán, ¿dónde estás tú? Él sabía dónde estaba escondido. ¿Y sabes por qué estaba escondido? Porque tuvo miedo. Desde ese entonces los hombres tienen temores. Desde ese entonces los hombres tienen miedos. Y la única manera de que el miedo se apague es cuando se conoce a Dios. Porque el texto neotestamentario dice, el amor de Dios echa fuera el temor. O sea, que esta noticia evangélica, esta noticia del evangelio, sí quita el miedo que hay en el corazón del hombre. Aunque venga el apocalipsis, aunque haya pandemia, aunque haya virus, aunque haya amenaza de muerte, esta noticia sí quita el temor que hay en el corazón del hombre natural. Hoy el hombre necesita encontrarse con ese Dios. Así como la samaritana, el Señor se quedó ahí esperándola. Así como Dios va en búsqueda de ese hombre que pecó en el principio y que lo documentó porque le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te dijo eso? Y yo encuentro un Dios que le dice, ¿quién te enseñó a vestirte así? ¿Quién te enseñó que se cubre la desnudez de esa manera? Y ese Dios con paciencia, misericordia y amor, ese día lo cubrió. Ese día le puso una vestidura elegante, le puso una vestidura que no era desechable como las hojas del delantal que cargaba este hombre. Ahora le pone un vestido de un cordero hecho con la piel de ese cordero, enseñándole algo. La única provisión para el hombre en pecado viene del cielo. La solución no está en los hombres, no es la religión inventada por el hombre, no, es lo que viene del cielo. Y el evangelio viene del cielo. Aleluya. Cuando tú lees esto, tú encuentras a un Pablo. Aleluya. Te vamos a hablar de noticia que cambia. No era Pablo un asesino, no era un hombre que buscaba, que se aceleraba. El texto me lo dice cuando leo el Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. ¿Qué dice? Aún respiraba amenazas. Ve el carácter de Pablo, de Saulo. Pero cuando se encontró con Dios, la vida le cambió. Tuvo que escuchar a Ananías. Y Ananías, cuando lo envió Dios, ya no fue con miedo.
Aunque era un hombre peligroso y no fue con miedo. Note usted que lo primero que le dijo cuando entró en la casa donde estaba Saulo de Tarso con ceguera: hermano Saulo. Vea la convicción que lleva Ananías, hermano Saulo, como significando, lo tienen aquí y me toca bautizarlo porque Dios ya trató con él. Aleluya. Cuando se oye a Dios, la vida cambia. Eso hay que volverlo a repetir. La vida del hombre cambia, no es que pueda cambiar, no cambia. La gente, pregúntele a la gente, haga historia con su momento de conversión. Algo quedó sembrado en su corazón que no le dejaba estar quieto. Había una hora en que quería estar en el culto, no quería trabajar más, quería irse a buscar. Algo tiene esa iglesia, aunque antes pudiera señalarlos como locos, como gente indocta, como gente sin capacidades. ¿Cuánta gente dijo eso? Yo he conocido un sinnúmero de personas, de hombres que señalaban la iglesia, pero un día se encontraron con Dios. Un hombre a la 1 de la mañana, un día, allá en Melgar, cuando era pastor en Melgar, un hombre a la 1 de la mañana de un 1 de enero, habíamos pasado el fin de año. Ese hombre estaba feliz, estaba contento. Esa noche se había entregado al Señor. Por no quedarse solo en su casa, acompañó a su esposa y allá se encontró con Dios. Y a la medianoche había llorado tanto. Nos acompañó en nuestra Santa Cena y siguió a la comida, esa cena de Año Nuevo que hacíamos. Y a la 1 de la mañana ese hombre se me acerca y me dice: ¿qué me hizo usted, pastor? ¿Qué me hizo? Y yo le dije: yo no lo entiendo. Y me dice: todos los años a esta hora siempre he estado borracho, pero este año no me he tomado ni una copa, pero estoy tan feliz. Algo le había pasado a ese hombre. No necesitaba de un trago para hacerse alegre. Se había encontrado con Dios. Quería señalar al predicador como el culpable, pero es que le abrió la puerta a Jesús. Y cuando le abrió la puerta a Jesús, la noticia, el evangelio, le cambió la vida. Amén. Le cambió la vida. Esta noticia cambia. Por eso propáguela. Dígala. Vuelva el evangelio viral para que lo conozca la gente, para que sepa quién es Jesús. Vuélvalo viral. Estamos en tiempo de pandemia. Pues vuelva un evangelio pandémico para que lo conozca la gente. Es tiempo de que el mundo se encuentre con este Dios. La Biblia me dice, cuando leemos las Sagradas Escrituras, tú lo puedes ver, y dice, cuando leemos 1 Corintios, capítulo 6, se lo voy a leer para que mire que hay cambio. No es religión, hay cambio. Le voy a leer 2 textos para que usted vea por el apóstol Pablo y el apóstol Pedro que sí hay cambio. En 1 Corintios capítulo 6, la Biblia me dice, el verso 9 al 11, para que mire usted y se ubique. No es religión, no es emoción. El cambio es verdad. El verso 9 al 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí hay 2 versículos y lo empezó diciendo, no erréis. El verso 11 nos aclara por qué no erramos. Dice, y eso erais algunos, mas ya habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Ese pecador, y léalo bien, de lo más sucio que puede haber en la vida, lea la lista negra.
La Biblia me dice, eso erais. Eso es pasado. Los cambiaron. Les cambiaron el chip. Ahora, alguien preguntaría, ¿y la iglesia del Señor en tiempo de pandemia permanece, prevalece? Y yo le aseguro, ¡ja! Estamos esperando volver a los templos y saben que tenemos hasta temor en los pastores, porque los hermanos querrán estar en todos los cultos. Y de inicio no podremos estar todos. Tendremos que predicar más y multiplicarnos los pastores para poder atender la gente. Pero todo el mundo querrá estar, aún los descarriados, aún las personas que en algún momento conocieron, que se apartaron, que dieron la espalda, aún los nuevos. Pregunte en las iglesias, ¿hay bautismos hoy? Y bautizamos de a 5, de a 10, de a 8. Algo está pasando. La noticia se está regando. Se volvió viral, gloria a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque esta noticia tiene poder. Esta noticia, sí, reconstruye la vida del hombre, transforma la vida del hombre. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesús. Pablo dice, eso erais. Eso lo explico con esta ilustración. Hace muchos años, por finalizando la década del 70 y empezando el 80, el misionero que en ese entonces había en España bautizó a una mujer española. Día después de bautizar a la señora, ella le comenta al misionero que tiene un compromiso y que se va a ausentar de la ciudad porque tiene que ir a pagar una promesa. Recuerden que España ha sido católico. Y entonces el misionero, un pastor nuestro que hoy está aquí en Colombia, ya y es un anciano, se quedó pensando y dijo, ¿en qué fallé con esta señora? ¿En qué no le dije en la doctrina? Ahora es que se va a ir a pagar una promesa, imagínense, a un santuario por allá. ¿Cómo le digo? Y Dios le dio la explicación. Entonces le pregunta él a la señora, ¿se acuerda el día que la bauticé? Y ¿cómo olvidarlo? Ese día inmemorable está en mi corazón, es el día más alegre. Ese día cambió mi vida, ese día di un paso de fe. En fin, ella empezó a decir en medio de su emoción lo que era para ella ese día del bautismo. Entonces el pastor le dice, ¿sabe? Yo soy un sepulturero. Yo sepulto gente que muere. Ella quedó mirándolo. Y ese día, porque usted estaba muerta al pecado, yo pude sepultarla en las aguas del mar. Ella miraba y entonces él le dice, la que debía la promesa, la que debía la penitencia aquella, se murió. Yo la enterré. La que salió del agua es otra persona, es nueva, esa no debe nada. La que debía se murió. Y ella se alegró y cambió su rostro y dijo, o sea que yo ya no debo nada. Cuando la noticia llega a mi vida, cambia mi existencia y me dice, eso es tu pasado, ya no debes nada. Como dice el apóstol Pablo, y eso erais algunos de vosotros. Y leo el texto de Pedro para dejárselos, es como algo doctrinal, algo de fundamento. En el capítulo 1 de Primera de Pedro, el texto me dice de la siguiente manera, aleluya, el verso 13 al 16, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis, y vea esta frase para que la subraye, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Qué está diciendo? Ese es el hombre antiguo. No os conforméis a los deseos que antes teníais. Eso es pasado. Cuando Cristo me habla el corazón, mi vida cambia por completo. Habló de costumbres
y habló de deseos. O sea, el hombre en Cristo es nueva criatura, porque esta noticia vivifica el alma de aquel que muere. Bendito sea el Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Son hechas nuevas. Qué bendición poder saber que Cristo no es religión y ofrece un cambio a la vida del hombre. Que esta noche sea una noche para aquel que pueda escuchar. Una noche de cambio. No de aceptar una religión. No de volverse y como dicen otros, cambié de religión. No, señor. No, no, no. Un cambio del alma. Gloria al Señor. Por eso la samaritana es un buen ejemplo para mostrar que cuando se oye esta noticia, la vida cambia. Gloria al Señor. La vida cambia. Dios nos cambió la naturaleza. Dios nos proyectó al futuro y ese futuro cambió porque el destino cambió desde el momento en que recibimos a Jesucristo. Bendito al Señor. Escuché de un hombre que dijo, Adiós. Usted sabe que hoy hay tanta gente adivinando el futuro. Hoy la parte supersticiosa cobra interés porque la gente quiere saber del fin y hay profetas y hay cosas. Ay, bueno, eso está en boga. Y entonces el hombre dijo, alguien se sentaba en una mesa, le digo su futuro, quiere conocer su futuro. Y él dice como predicador, yo colocaría una mesa al lado de la divina y le diría, venga aquí, que aquí le cambiamos su futuro. ¿Y sabe por qué cambia el futuro? Por recibir a Cristo en el corazón. Que esta noche sea la noche inicial para que recibas a Cristo en tu corazón. Que Dios te bendiga, Dios te ayude. Es una buena noche, noche de cambio en el nombre de Jesús. Gracias, hermanos.